Tu tele rusa de esta semana. La semana pasada quedamos con que íbamos a hablar de la tele rusa que está haciéndose ahora fuera de Rusia, porque le cerraron el canal en Rusia, porque tú sabes que la libertad de expresión en Rusia no existe. Pero tenemos gente que en España te la libertad de expresión aquí es una porquería. ¿Y tú por qué lo dices? Porque tengo libertad para decirlo. Mira nada más, qué lindo. ¿Por qué nada más lo dices en Rusia? Bueno, pero hoy tenemos una cosa que quedamos la vez pasada de hacer, que era lo de la tele rusa, que no es rusa, pero que se está haciendo. Pero vamos a empezar con 4 cositas que se vieron esta semana. Y la primera es la teología del tertuliano político convertida en un delirio que a mí me deja asombrado. Nunca pensé que Zelensky se convirtiera en alguien tan satánico. Usaste la palabra correcta. Creo que estás muy correcto al traer el satanismo. Esas cosas solo podrían ser hechas por aquellos que adoran a alguien más, al enemigo de toda la humanidad. Desafortunadamente, Zelensky, perdón, tengo que regresar un poco, ya saben. Desafortunadamente, Zelensky y su política tienen el apoyo no solo de los Estados Unidos, esto está ocurriendo en Ucrania. Solamente debido al apoyo de los Estados Unidos. Es una catástrofe, simplemente una catástrofe. Me gustaría continuar con este doloroso tema, dice un señor de una academia de problemas geopolíticos. Este es un tema religioso, psicológico del pueblo. Necesitamos ser muy específicos respecto a lo que enfatizamos y no apenarnos por ello. Creo que la Iglesia Ortodoxa debería proclamar a Zelensky como oficialmente la venida del anticristo, que fuera oficialmente el anticristo. No sé si a ustedes esto les suena tan raro como a mí. A mí me suena delirante. Y luego acusa a Zelensky de haber formalizado oficialmente, prácticamente y por escrito un trato con el diablo. Y está cumpliendo sus obligaciones según este concreto. No puede haber diplomacia ni familiaridad con esto. Debemos darnos cuenta que la destrucción de la ortodoxia y su sacarlo de sus raíces está ocurriendo en este momento. Sí, era todo. O sea, ¿se acuerdan cuando, primero se iba a desnazificar Ucrania, luego resultaba que había que salvar a Ucrania, luego resultaba que los ucranianos eran rusos, luego resultaba que a los ucranianos había que destruirlos a todos, y ahora es que el presidente ya no es un judío nazi, era una afirmación bastante delirante, es el anticristo. Repito, recuerden, esto se le alimenta cotidianamente al pueblo ruso en la televisión estatal y no hay otra que la televisión estatal. Todas las televisiones independientes fueron ya cerradas por Vladimir Vladimirovich Putin. Vamos a más. En realidad, esta guerra es una elección existencial, porque si no la ganamos, no la perderemos, simplemente dejaremos de existir. Este personaje que fue embajador ruso ante la OTAN, yo pensé que la OTAN era la más enemiga pero este fue embajador ante la OTAN, sostiene esto que se repite constantemente en la televisión rusa para enardecer al pueblo ruso. Es decir, que el objetivo de Occidente es que desaparezca Rusia. Decía uno de los que tenemos por aquí que alguna vez que lo que queríamos era todos los occidentales quieren meter a los rusos en zoológicos. 150 millones o más de rusos en un zoológico, ¿te imaginas qué zoológico? Y desmembrarlos y acabar con Rusia y acabar con la cultura rusa y acabar con las tradiciones rusas.
Yo repito, quizás algún loco sí quisiera eso, pero la gran mayoría de la gente, y la gran mayoría de los políticos y Europa, no creo que ese sea el plan. Pero él dice que no puede haber derrota en esta guerra, porque simple y sencillamente nos aplastarán. Pasarán muchos años después de nuestra victoria antes de que podamos ser capaces de garantizar la lealtad de esta población, se refiere a los ucranianos, que ha recibido propaganda en contra de nosotros. Pero aquí viene el tema. Si ustedes se acuerdan de toda la gente que ha pedido negociaciones, de la gente en Occidente, Chomsky, López Obrador, Roger Waters, que han dicho no, que hay que negociar, y una y otra vez representantes del gobierno ruso dicen, como este ex embajador ante la OTAN, para mí las negociaciones solo pueden ser sobre un tema, un tipo de capitulación, solo sobre el tipo de capitulación, es decir, la rendición de Ucrania, no hay otra negociación posible. Lo dicen una y otra vez. Así como tenemos a los que están empujando en favor de la guerra nuclear. Y regresamos como otras veces a una de nuestras favoritas, la enloquecida Margarita Simonian, directora de Russia Today, aquel lugar donde dice Inna Afinogenova que no le decían qué tenía que decir, ella decía todo lo que se le daba la gana, y siempre se le daba la gana de decir lo que quería decir Russia Today y su directora Margarita Simonian. No somos como ellos. Y si fuéramos como ellos, ¿para qué estaríamos peleando? Estamos peleando porque somos diferentes y por nuestro derecho a ser diferentes, no ser fascistas, no ser histéricos y simplemente no ser idiotas como son ellos. Si tu vecino es un imbécil, ¿tú tienes que ser un imbécil? No sé, esto es exactamente lo que quieren de nosotros. Y dice ella: o ganamos de la forma en que consideramos a nuestra victoria como posible, o habrá una tercera guerra mundial tarde o temprano. No veo otra salida. ¿Bajo qué circunstancia entregaríamos Crimea? ¿La entregaríamos sin una tercera guerra mundial? Es muy claro, debido al discurso original de Biden, que no quiso decir que estuviéramos listos para negociar en el sentido en que lo oímos y lo entendemos aquí. Oh, ¿están listos para negociar? No, lo que Biden dijo fue, en general, que si Putin está listo para salir completamente de Ucrania, entonces podemos discutir cómo lo puede hacer. Es decir, dijo que está listo para discutir con Putin solo los términos de la capitulación y nada más. Sí. Ucrania plantea que lo único que acepta es el triunfo total y la recuperación de sus territorios, porque son sus territorios. Y Rusia planea no capitular, pero ofrece a cambio la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, ella dice que nunca van a atacar nuclearmente a Kiev. Nunca. Esto es algo que está totalmente excluido por varios motivos. El motivo secundario no tiene ningún sentido. No se resolvería absolutamente nada, porque ya derrotamos a Kiev durante la primera semana, ya estábamos en Hostomel y en todos lados, prácticamente lo tomamos, ¿no? Yo conozco a los soldados que estuvieron allí y que se vieron horrorizados por el hecho de que les ordenaran irse. Conozco personalmente a esta gente. Lo que está diciendo Simonian es que Rusia había tomado Kiev y luego decidió retirarse. No que la defensa de Kiev hubiera sido tan valerosa, tan intensa, tan inesperada que los obligó a la retirada, y a una retirada en la cual dejaron atrás grandes cantidades de civiles asesinados brutalmente. No, se retiraron. Pero ella insiste, está totalmente excluido, nunca bombardearemos Kiev. Por el motivo principal, nuestros sitios sagrados se encuentran en Kiev. Ni Vladimir Vladimirovich Putin, ni Sergei Kuzhugetovich jamás tomarían la decisión de bombardear, por ejemplo, la labra de Kivo-Pecherska, que se supone que es un sitio sagrado de la Iglesia Ortodoxa rusa. Es imposible. Pero en Washington y en Londres no tenemos lugares sagrados. Ninguno de nuestros lugares sagrados está allí, o en Berlín.
Y eso, por tanto, sí se puede atacar nuclearmente. Y finalmente la tesis del miedo que manejan muchos rusos y que vemos claramente aquí. Tienen que estar atemorizados, horrorizados por ellos mismos, no necesariamente por el país. La forma en que nos tenían miedo en tiempos de Andropov: haz algo mal y morirás súbitamente. Por ejemplo, de un ataque al corazón. Quizás nadie te inyectó, pero una burbuja de aire llegó de alguna manera al músculo de tu corazón, a tu músculo cardíaco. O quizás moriste de otra manera desagradable. Si uno deponía un gobierno que era amistoso con la Unión Soviética, en respuesta, un gobierno que tú necesitabas era depuesto. Quizás uno que necesitabas mucho más que nosotros. Pagabas un precio y lo pagabas completo. A veces pagabas un precio mucho más alto. La gente tiene que entender que pagarán un precio muy alto. Un precio muy alto por desafiar, por supuesto, a Rusia. Si vamos a las encuestas en la calle y a las otras televisiones rusas como el 1420 de Danil Orain, vemos que la gente no piensa así, o por lo menos la mayoría de la gente no piensa así. La televisión estatal rusa la ven sobre todo personas mayores. Los jóvenes ven YouTube, y lo que hacen los productores rusos en YouTube es demostrar que esto no es precisamente lo que sienten todos. Pero la semana pasada hablábamos de Natalia Sindeyeva y de Rein TV, que es un canal que fue cerrado y que se abrió ahora en Riga, en Latvia. Y tiene sus transmisiones, sobre todo son en ruso todos los días, pero aparte tiene este newsroom donde están transmitiendo en inglés para que conozcamos, como lo intenta hacer Julia Davis de The Daily Beast, que es la que hace estas recopilaciones que nosotros luego seleccionamos trocitos de ellas para ponerlas en Tutela Rusa. Hasta el momento, con permiso de Julia, yo le mando cada semana la Tutela Rusa y ella le da me gusta. No me ha autorizado a usarlo, pero tampoco me ha dicho qué estás haciendo. Pero lo mismo están haciendo estos que son rusos. Y aquí me van a perdonar, pero me va a costar más trabajo y voy a parar más porque tengo que traducir de lo hablado y no de lo escrito, porque, como decía yo, es una transmisión en inglés. Pero ustedes, los europeos, ya saben que se están congelando y que han tirado todos los árboles de sus parques para calentarse. Varios medios informativos rusos han publicado informes que los habitantes de Berlín han cortado prácticamente todos los árboles de los parques públicos berlineses para reunir madera para quemarla en este invierno. Te haré una primera pregunta. Esto está subtitulado porque esto es... Voy a darlo, porque es curiosísimo. Hay un programa que se llama Fake News en la televisión estatal rusa, que supuestamente desmonta las fake news cuando lo que hace es promover fake news. Y aquí tienen pues esta rusa que vive en Múnich, me parece, luego lo vamos a ver, y la están entrevistando a distancia por Zoom, como se hace ahora todo. Te haré una primera pregunta. ¿Por qué estás tan vestida, tan calentita? Sí, bueno, porque es de mañana, el boiler de gas todavía, o como se llame, el calentador todavía no se ha calentado. Pero estará bien para el mediodía, ¿eh? No funciona el calentador de nadie por aquí toda la noche, ¿no?
Pero en un par de horas, que serán las 11:30, estaremos muy The bien. freezing lady here is Yulia, a Russian who has been living in Germany for a long time. La chica que se está congelando aquí es Julia, una rusa que ha estado viviendo en Alemania durante muchos años. You might remember her from the viral video where she is seen harassing Ukrainian refugees in Salzburg. Quizás ustedes le recuerden de un extrañísimo vídeo donde ella está acosando a refugiados ucranianos en Salzburgo. She joins the program from Munich and says she is wearing a coat because it's cold. Se une al programa desde Múnich, efectivamente, y dice que lleva ese abrigo porque hace frío. Is anyone here watching from Munich? ¿Hay alguien aquí que nos esté viendo desde Múnich? In mid-October, did you really walk around your apartment in a coat? A mediados de octubre realmente andaban por sus departamentos o pisos con abrigo, Because when Yulia was live on Russian TV, the porque cuando Julia estaba en vivo en la televisión rusa, temperatures in Munich were at 18 degrees. On las temperaturas en Múnich eran de 18 grados centígrados. No es como para andar con eso. Twitter, there is Y aquí hay cómo se crean las mentiras de la propaganda rusa. En este caso es contra las sanciones contra Rusia, porque dicen que las sanciones rusas han dejado sin comer a los europeos. Y yo que comí también hoy, bueno. the trending hashtag against sanctions. Europeans post pictures of empty plates addressed to their politicians. En este caso, supuestamente, los europeos están poniendo en Twitter y en Instagram, me imagino, están publicando fotos de sus platos vacíos y dirigiéndoselas a sus políticos con el hashtag contra las sanciones, against sanctions. There is no food on them because they were eaten by anti-Russian sanctions. Dicen que no hay comida en esos platos porque están por la escasez debida a las sanciones contra los rusos, contra Rusia. Sounds plausible, right? But there are Perdón. sanctions. Sounds plausible, right? But Suena plausible, ¿no? there is more to it. Pero el asunto es bastante más complicado. Russia Today was the first organization to publish news about this trend. La primera organización que publicó algo sobre esta tendencia fue Russia Today. So we decided to take a look into the hashtag against sanctions. Y entonces decidimos echar un vistazo al hashtag contra las And sanciones. indeed, we saw several tweets allegedly from Europeans on this topic. Y sí, efectivamente vimos varios tweets supuestamente de europeos sobre este tema. When we look at the accounts, it turned out that they were all created on the same day and Cuando vimos las cuentas, resultó que todas habían sido creadas el mismo día had exactly one tweet with the y todas tenían exactamente un tweet con el hashtag contra las sanciones. hashtag against sanctions. Y por cierto, luego una cosa que se notó, que ya no tengo aquí, es que las fotos de las personas que supuestamente tienen esas cuentas de Twitter, pues son todas de actrices de Bollywood. ¿Por qué actrices de Bollywood? Pregúntenles ustedes a los bots rusos. Esa es nuestra tele rusa de hoy. Repetir lo de siempre, repetir lo mismo. Seguramente todo el mundo hace propaganda, pero hay un lugar donde hay una prensa libre. Y hay un lugar donde se dicen las cosas como son. Y no olviden ustedes que las grandes atrocidades de los Estados Unidos, que yo recuerde, en la guerra de Vietnam, en la guerra de Afganistán, en la guerra de Irak, fueron contadas por periodistas libres. Ustedes no sabrían, nosotros no sabríamos las barbaridades que cometió el gobierno estadounidense si no fuera por una prensa libre, por un Walter Cronkite que se fue a Vietnam al frente y le empezó a contar a la gente cómo era la guerra de Vietnam. Y resulta que los estadounidenses dijeron, espera, esto no lo quiero. Y fortaleció la lucha contra la guerra. ¿Que hay periodistas vendidos? Por supuesto. ¿Que hay Fox News? Por supuesto. Pero no solo hay Fox News.
Y este es un truco que usa mucho Pablo Iglesias cuando siempre habla de los medios de comunicación más sesgados. Habla de Fox News, habla de La Razón, habla de OK Diario. Sí, pero también hay otros medios en los que los periodistas podemos hablar con libertad. Y esto es valiosísimo y es una cosa que mientras se siga negando o se siga diciendo que lo que se transmite en los medios de los países democráticos es el tipo de basura que se les alimenta a los rusos, lo que se está haciendo es favorecer el autoritarismo el día de mañana. Lo que pasa es que eso a veces lo favorecen algunos que creen que los autoritarios van a ser ellos